Bienvenidos a este su programa Café de Nadie. Gracias por recibirnos como todos los martes a las 9 de la noche. Y me da mucho gusto recibir en esta ocasión al economista Javier Morlet, nuestro invitado. Javier. Hola Enrique, ¿Sí? Buenas tardes. Un gusto que estés por acá con nosotros. Y son varios los temas que vamos a tocar esta noche. Vamos a hablar de la megacaravana de la UPOEC que llega a la capital del estado. Peña Nieto, que cumple ya un año de la elección presidencial. La aclaración que pide Europa a Estados Unidos sobre aclarar el presunto espionaje Snowden. Y bueno, también vamos a comentar sobre la grave situación del Seguro Social, su déficit que asciende ya a 18,000 millones de pesos al año, y sobre las elecciones estatales en 14 estados. Y también pues, vamos a platicar sobre un libro y sobre las efemérides. Y bueno, pues el primer tema, Javier, sobre la megacaravana del UPOEC que llega a la capital del estado. ¿Qué opinas a ese respecto? Bueno, Enrique, estaba yo viendo el periódico hoy por la mañana, viendo las fotos de esta marcha, y sí, es una mega marcha la que efectivamente realizaron los miembros de la UPOEG que están trabajando en la formación de los grupos de autodefensa en algunos lugares del estado de Guerrero. Me recordó, por alguna razón, no sé, qué relaciones tengo yo, conexiones mentales, con el movimiento por la paz y justicia con dignidad de Javier Sicilia. Uh-huh. Cuando se hizo la gran marcha desde Cuernavaca hasta el Zócalo, y que luego se hicieron otras marchas. Lo que me llama la atención es que si lo comparamos con el movimiento de Sicilia, que empezó con un movimiento puro, justo, en donde estaba en esa marcha reflejado el dolor de Javier y de algunas personas que habían sido víctimas. El tuyo propio. Gracias por recordarlo. Y las posteriores marchas, en donde ya no se reflejaba el dolor, sino ya se observaba otra rictus en las caras de los que participaban, y se veía entonces que el motivo de la marcha, el motivo del movimiento ya no era el dolor, la exigencia de justicia hacia las víctimas, sino que el movimiento se fue transformando en un movimiento que pretendía acciones que no tenían nada que ver con el origen del movimiento. Y esta marcha... Yo tuve la oportunidad de acudir a una de las marchas de Sicilia que tú me invitaste, no sé si lo recuerdas. Sí. Y bueno, de hecho, yo fui por ti, no por Sicilia. Fui por ti y por tu causa, ¿no? Por Adriana. Y en esa ocasión recuerdo yo que vi cómo había una gran cantidad de grupos de extrema izquierda ya infiltrados dentro del aparato, pues. ¿Crees que es algo semejante a lo que está pasando en la UPOEG? Y más que, y retomando lo que acabas de decir, sí, no solamente gente de izquierda, sino lo que más se infiltró en el grupo de Sicilia eran grupos anarquistas. Uh-huh. Eran personas y grupos de diferentes organizaciones populares y universitarias de tendencia anarquista, uh-huh, que es lo que, por cierto, hemos visto en gran parte del mundo. Los movimientos, yo así lo interpreto, en gran parte del mundo, en Asia y ahora en Brasil, estamos viendo movimientos de corte anarquista, y en el DF no es la excepción. Pero sí, regresando al tema de la UPOEG, lo que empezó como un movimiento de la UPOEG justo en donde se estaba el pueblo armándose para defenderse de la violencia en algunos pueblos de la montaña baja y de la Costa Chica,
hoy estas caravanas, esta exhibición de fuerza, esta exhibición de músculo, esta expresión abierta de fortaleza, a mí me indica que los objetivos primarios están ya olvidados y las pretensiones ya son otras. Hay pretensiones políticas, hay pretensiones de desestabilización, me imagino también, al parecer. En ambas, la política o la desestabilización son políticas. Y a mí lo que me preocupa es que si la OPOEG, que en realidad es una agrupación política, porque se llama Unión de Pueblos Organizados en el Estado de Guerrero, Sí. que nació como una agrupación para apoyar a los habitantes de la montaña cuando llegaron sus recibos de luz muy caros. Por eso se inició la OPOEG, Sí, ya y era lo un habíamos grupo comentado. de gestoría ante las autoridades. Hoy en día ya se ha convertido en un grupo político, ahí te va la palabra, preocupante para mí. Es un grupo Sí. político armado. Y un grupo político armado se sale fuera de las reglas del juego de la política. Eso ya no es política. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Yo pienso, no sé la verdad cuál sea la mano invisible. Si es una mano invisible nacional la que está atrás de esto, pues debe tener cuidado, porque no creo que la Secretaría de Gobernación vea con buenos ojos pues la presencia de este activismo que está aquí en Guerrero ahorita, que está iniciando aquí en Guerrero, pero que obviamente puede ser la mecha para que se prenda en todo el país. Entonces, digo, Ya ha habido ejemplos, Michoacán y Oaxaca, ya ha prendido la mecha. Otro aspecto que llama la atención de este movimiento es que cuando se inició, el gobernador junto con el secretario de Gobernación intentaron atender el asunto y se formó la Comisión Interinstitucional para el apoyo y la dignidad de los pueblos indígenas, a la cual a mí me invitaron a participar. Estuvimos en algunas reuniones, en pláticas con miembros de la OPOEG y miembros de la CRAC, en donde se les planteaba a la dirigencia de estas agrupaciones, tanto de la CRAC como OPOEG, que por cierto todos son amigos, se conocen perfectamente, pero están divididos. Pero son diferentes, ¿no? Es diferente la forma. Creo que la forma en que la CRAC está operando es una forma más legítima, ¿no? La CRAC es legal, trabaja en un territorio bien limitado y está trabajando en base a la ley y en base a los usos y costumbres de manera normal, no tienen problemas. La OPOEG es la que está fuera de la ley, no está normada, no hay una ley que la regule. De tal manera que los policías que están armándose para defender las ciudades, pues no sabemos quiénes son, mientras que el gobierno gasta mucho dinero en capacitar, preparar policías y especializarlos, la palabra correcta cuando lo hace su examen de confianza, es el examen de confianza para certificarlos. Para certificarlos, así es. Por otro lado, están surgiendo policías sin ninguna certificación. Entonces es una contradicción que se tiene que resolver. Y te decía yo que en esa ocasión, a esa comisión para la dignidad y el desarrollo de los pueblos indígenas, se les propuso toda una serie un abanico de opciones para el desarrollo del área de la montaña alta y montaña baja. Se intentaba que las secretarías de Estado federales, las estatales y las municipales participaran en el desarrollo comunitario. Se preveía un derrame de recursos impresionante para el Estado. Pero tal vez no les interesa esto. No les interesó, porque los recursos iban a ser asignados directamente a los comisarios, a los presidentes municipales, a las autoridades de cada comunidad. Como debe ser. Como debe ser, pero no a los líderes de la OPOEG. Entonces eran recursos que a ellos no beneficiaban. De tal manera que yo encuentro que no desaprovecharon esta gran oportunidad que el gobernador articuló, que le costó mucho trabajo, porque no había un beneficio directo para los liderazgos de esta agrupación. Es lamentable, ¿no? Que siempre cualquier tipo de movimiento así puede tener un origen puro, como tú lo has mencionado, finalmente se desvíe pues, por intereses personales, por intereses de la búsqueda de poder, de recursos, de dinero, y aparte, pues si van mal encausados, ¿verdad? O no llevan un control de lo están haciendo, pueden generarse problemas graves, como tú lo decías. Es algo preocupante, ¿verdad?
digo, el gobierno del Estado ha estado muy al pendiente de este tipo de situaciones, tú lo has comentado ya, pero no se requiere nada más estar al pendiente, hay que resolverlas. Y hay que resolverlas ya, porque si no es una bola de nieve, ¿no? Es una bola de nieve que va creciendo conforme va descendiendo y pues no sabemos hasta dónde puede llegar esta avalancha de supuesta insurgencia, ¿no? La falta de control sobre estos grupos va aumentando, conforme se van expandiendo, va aumentando poco a poco la línea de riesgo de una tragedia. Porque en el momento en que una policía de la policía de las autodefensas intente actuar desde su punto de vista a favor de la seguridad contra una persona ajena a los usos y costumbres de cualquier población de la Costa Chica, por donde transitamos muchos acapulqueños y muchos turistas, y quiera este policía aplicar la ley de usos y costumbres, es decir, el derecho consuetudinario a alguien que no pertenece a la etnia, que no pertenece al pueblo, que desconoce quién es el que lo detiene, que no reconoce la ley consuetudinaria que argumenta este policía, obviamente podría haber una negativa de cualquier persona a ser detenido, a ser auscultado, y en esa posible suceso de que te quiero revisar, te quiero detener, sí, y yo no te reconozco a ti como la persona indicada para detenerme, pues puede generarse una tragedia. Ya ha pasado, ¿no? Y bueno, sobre este tipo de cosas, lo que sucede y lo que sucedió antes y cómo se generó, de hecho algunas de estas cosas las comentas a nivel teórico en tu libro Estrategia y Conflicto Político, el cual es un libro que vale la pena de leerse, y pues nos vamos a una pausa en aquí, su Café de Nadie. No le cambie de canal. Con nosotros. Enrique Peña Nieto ha cumplido un año después de la elección presidencial, no de la toma de posesión, pero sí después de la elección presidencial, y bueno, está haciendo cosas interesantes, y yo creo que el principal de sus éxitos ha sido precisamente la conformación de ese Pacto por México, que ha logrado el apoyo de las tres principales fuerzas políticas representadas en el Congreso, el Partido de Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y su propio partido, el Partido Revolucionario Institucional, que le ha permitido impulsar esas grandes reformas que el país necesitaba, esas reformas estructurales que el país estaba necesitando desde 1997, que no habían sido posibles implementarse porque ningún presidente había contado con mayoría y con respaldo sólido en el Congreso. Sobre este tema, Javier. Sin duda alguna que se puede considerar, en términos generales, como exitoso este año de ejecución del presidente de la República, tanto por lo que mencionas tú, por haber logrado impulsar estas, hasta ahorita, 3 o 4 grandes reformas, la educativa, la laboral, telecomunicaciones, y la de telecomunicaciones que durante tanto tiempo esperábamos y no se habían logrado. Pero viene la reforma financiera también. Viene la financiera, viene la hacendaria, y viene la energética. Viene la hacendaria y vienen las difíciles. Así es. Ahí es donde veremos el desgaste. Sin embargo, algo que no podemos soslayar de este año de Peña Nieto en la presidencia de la República es el reposicionamiento de México en el exterior. Ha habido un cambio en la política para reposicionar a México ante sus socios comerciales, y sobre todo en América Latina, otra vez tratando de que México vuelva al liderazgo en América Latina como siempre lo ha tenido y que en los últimos años había abandonado esa acción. Yo tomaría esos 2 puntos como los más notables. Sí, mira, yo creo que el que México esté suscribido a un pacto, ¿verdad?,
Pues sí, es que así lo dijo Enrique Peña Nieto en Londres. O sea, eso es peccata minuta, ¿no? O que se le olviden las siglas del IFAI, o que se ponga nervioso. Tiene un problema de dislalia el presidente. Pero yo pienso que eso es peccata minuta. Claro. No es lo importante, porque lo que requerimos no es un gran orador. Lo que se requiere es alguien que tenga la habilidad política para poder mantener ese pacto que ha estado, sí, en algunos momentos, pues pegado con alfileres, ¿no? Ya ves que estuvo a punto de romperse después del caso de Veracruz, donde pues había ahí el involucramiento, ¿verdad?, de gente de la Secretaría de Desarrollo Social y el secretario de Finanzas del gobernador Duarte, dentro de pues un programa muy claro de mapachería electoral, que fue finalmente pues controlado y acotado, atajado. Creo que una de las pruebas de fuego de Enrique Peña Nieto y de su presidencia va a ser precisamente las elecciones, sobre las cuales vamos a hablar más adelante, que se van a dar este próximo domingo. Pero hemos hablado, perdóname que te interrumpa, antes de pasar al tema todavía electoral, elecciones no. Hablamos de los puntos positivos de Peña Nieto. ¿Sí? El impulso a las grandes reformas, el reposicionamiento de México en un liderazgo en Latinoamérica, pero también tenemos que tomar en cuenta las cosas en las cuales no ha sabido acertar. Y yo me refiero a dos fundamentalmente. Uno, al tema de la seguridad. La seguridad sigue igual que antes. O sea, no han cambiado la percepción de la sociedad con respecto a la seguridad de nuestro entorno. La percepción está cambiando porque hay disminución en la información al respecto. Eso es lo único. Lo único que ha controlado es una disminución en la información. Hay cosas que yo me he tenido que enterar por la BBC de Londres, de lo que está pasando en Zacatecas, o a través de las redes sociales, de Twitter, de lo que está pasando en Tamaulipas, de enfrentamientos armados que están dando, que los medios locales y nacionales, mira, no comentan, como si no hubiera sucedido absolutamente nada. Entonces estamos de acuerdo que ahí no ha habido ningún avance. No, el único avance ha sido avance entre comillas, ha sido el control de la información que de alguna manera te disminuye la percepción, y al no haber una apología del delito, bueno, sirve para que la sociedad no esté viviendo con miedo. Entonces Peña Nieto no ha acertado en solucionar el principal problema del país, que es la falta de seguridad. No, definitivamente. Ahí hay un tache claro, al presidente. Y hay otro. Venga. Y luego hay otro. Venga. Bueno, el otro es que ha habido un decremento en la actividad económica. Así es. Aunque en la época de los gobiernos panistas el crecimiento económico fue muy bajo, hablábamos de un promedio del 3% anual en 12 años. Pero fue sostenido. Sí, con sus bajas y sus altas se mantenía un crecimiento pequeño, pero crecimiento al fin y al cabo. Y sin embargo, este año de gobierno el crecimiento ha sido casi cero. Y lo ves reflejado en la actividad productiva en Acapulco y en muchas partes del país. La actividad económica ha disminuido, el desempleo no ha aumentado, los bolsillos de la gente siguen vacíos. No han acertado a reactivar la economía, que era uno de los temas que él siempre había proponido, que él en su campaña afirmaba con mucha seguridad: yo sí sé cómo hacer que el país progrese económicamente, y hasta ahora no se ha visto reflejado. De hecho, es que los ejecutivos no tienen una varita mágica para poder resolver las cosas tan solo con la voluntad o con las declaraciones, ¿no? Yo recuerdo a Vicente Fox diciendo que resolvió el problema de Chiapas en 5 minutos, y bueno, sí lo resuelves en 5 minutos, si el subcomandante Marcos hubiera querido también resolverlo, pero pues él no quería, él quería seguirlo manteniendo así. Entonces, ya en el aspecto económico, no es tan fácil, tú lo sabes mejor que yo, tú eres economista, tú sabes que todas las macrovariables no las puedes tú alterar, o sea, son cosas que se tienen que ir corrigiendo con el tiempo, haciendo lo apropiado en cada uno de los sentidos. Yo siento que hay mucho por hacer en este y otros rubros. Me interesa mucho su comportamiento en el proceso. Las señales, el proceso electoral del domingo son elecciones locales nada más, en 14 estados. Yo sé que mis compañeros guerrerenses no han estado al pendiente de todos los procesos, pero pues hay una elección a gobernador, que es la de Baja California, y hay en otros 3 estados, y aparte un distrito local en Sonora, en Cajeme, que fue un distrito que se anuló, entonces que se está reponiendo el proceso electoral, donde va a haber elecciones, y ver qué tanto las autoridades federales van a estar vigilantes del proceso, de que no haya mano negra por parte, sobre todo, de los gobiernos estatales, ni de un lado ni de otro. Esto yo creo que es importante. A mí me interesa mucho ver
no solamente no el proceso electoral, Ujú. que ya está a punto de darse, sino que tú sabes que siempre después de los procesos electorales vienen una serie de inconformidades, protestas, reclamos, Sí, claro. en donde las instituciones creadas para darle Causa. certeza al proceso, como es el IFE y el TRIFE, actúan, intervienen. Vamos a ver si esos organismos van a trabajar realmente como organismos autónomos y no van a tener línea directa del presidente. Bueno, aquí el IFE no funciona. Primero van a ser los institutos estatales electorales de cada una de las respectivas entidades, de ahí los tribunales estatales electorales y de ahí la última instancia, ahí sí el tribunal Federal Electoral. el federal. Bueno, ya no es Tribunal Federal Electoral, es el Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Ya se cambió, ya no es TRIFE desde hace tiempo, pero le seguimos diciendo TRIFE porque así se nos hizo más fácil que decirle TPJ, F. ¿Sí? Pero es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y él es la última instancia para las diferentes inconformidades que vayan a darse, ¿no? Yo siento que hay que seguir dando el beneficio de la duda a nuestro señor presidente, que hay mucha gente que le pega muy duro en redes sociales y todo. Y bueno, yo digo que como sea, así sea malito, pues ese es nuestro, ¿no? Es nuestro presidente. Podrá no meter gol, ¿no? Pero es el nuestro. O sea, yo no voté por él, muchos de mis amigos no votaron por él, pero él está representando a México en este momento y yo pienso que merece tener pues el respaldo de todos los mexicanos. ¿Cómo? Pues haciendo cada quien lo que nos corresponde, haciendo nuestro trabajo para poder hacer crecer a este México que lo requiere. Yo recuerdo cómo creció Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que lo dejaron destrozado, y cómo la gente trabajaba más tiempo del necesario y se quedaban ahí más 2 y 3 horas donándolas a las diferentes compañías para que se creciera, ¿verdad? Y bueno, y vemos lo que es Alemania hoy, que está sosteniendo a toda Europa, ¿sí? Entonces, yo creo que cuando alguien tiene un buen desempeño, pues se ve en la aceptación, en el cariño de la gente y en el rostro de todos los ciudadanos, ¿no? Lo estamos viendo en algunos lugares, como en Chile, por ejemplo, donde el proceso electoral del domingo, de las primarias, pues ratifica, ¿verdad?, a Michelle Bachelet como candidata de su coalición y que seguramente ella, ya en la elección constitucional, regresará, ¿verdad?, a la presidencia de la República allá. ¿Será ahora presidenta? Sí, volverá a ser presidente. Es curioso que allá no se permite la reelección consecutiva y aquí no se permite la reelección en ningún caso, cosa que se tiene que estudiar también, ¿no? Es interesante un día hablar de eso. Un día hay que hablar sobre el proceso Es todo de una reelección. hora de análisis. Ah, no, sí, definitivamente. Sí. En fin, ya veremos lo que pasa. Yo creo que yo no le cargaría toda la responsabilidad a Peña Nieto en torno al asunto electoral de este próximo domingo. Yo creo que es un tema que está sobre los hombros del secretario de Gobernación, de Osorio Chong. No, y los respectivos gobernadores. Vamos a irnos a una pausa, Javier, y vamos a seguir con este tema electoral en 2 bloques, en el último bloque. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, en el bloque internacional vamos a comentar sobre ese reclamo que está haciendo la Unión Europea, ¿verdad?, a Estados Unidos para que explique, ¿verdad?, lo del espionaje, lo del presunto espionaje de los que habla Edward Snowden. Y bueno, ha habido ya una postura, ¿verdad?, oficial del vicepresidente Joe Biden, que hace un llamado a Ecuador para pedir que no le den asilo político, ¿verdad? Ecuador ya en su embajada en el Reino Unido, en Londres específicamente, le está dando asilo político a Armand Assange, que es el de Wikileaks, y bueno, ahora parecía que lo querían hacer también con Edward Snowden. Está Moscú. Sí, pero Ecuador era el que lo Ofreció. el que al parecer le estaba ofreciendo asilo político, y ya pidieron que esto no se diera, ¿no? Aquí el caso es, primero, sobre el espionaje, segundo, sobre las motivaciones reales y sobre ¿se vale o no espiar? Sobre ese tema, Javier. Es un problema ¿Se ético, vale o no? moral. ¿Qué piensas?
Yo te voy a dar mi opinión. Empieza tú. Empiezo yo. Yo siento que el gobierno tiene la obligación, ¿sí?, de alguna forma de tener toda la información posible que afecte la seguridad nacional y la seguridad de sus ciudadanos. Si el gobierno no invierte para saber lo que sucede con sus ciudadanos y consigo mismo como gobierno, el ejercicio de su gobierno está mal. Ahora, esto no se da de ahorita. El espionaje se da desde épocas inmemoriales. Claro. Porque la información es poder y porque el que tiene la información es el que puede en un momento dado ejercer esa información para el beneficio, teóricamente, del bien común. El problema es cuando ocupas esa información para tu beneficio personal o para el control, ¿verdad?, de un grupo político. El caso Watergate, por ejemplo, ¿no?, donde Richard Nixon está espiando a los demócratas para poder saber qué hacer. Entonces ya no lo espiaba como gobierno, sino lo está espiando como partido republicano. Ahí es esa línea divisoria de la ética, ¿verdad?, que es muy débil, donde tenemos que tener cuidado, ¿no? Siento que ese es el tema, el gran tema, ¿verdad?, sobre este asunto. ¿Tiene derecho o no Estados Unidos? Este tema, yo creo que habrá varios directores de película que estén interesados en entrevistar a Snowden para escribir la historia, porque es digna de una película de espías. Suena muy interesante el tema. No sé si viste el video sobre el asesinato de Kennedy, que ya filtró él. Sí, caray. ¿Sí? Entonces, sí, clarísimo, ¿verdad?, como del segundo disparo, como el primer... No viene del mismo lugar. No, pasan segundos entre uno y otro, o sea, hay una diferencia de tiempo muy interesante y eso echa al traste todo el asunto del informe Warren, que son no sé cuántos decenas de tomos, ¿verdad?, de la investigación del informe Warren, y lo echan por la basura todo esto, ¿no? Hay quien dice que en realidad los embajadores son espías oficiales. Su trabajo no es el diplomático, el de ir a las fiestas y representar al país para efectos económicos o comerciales, sino realmente la función de los embajadores y todo el equipo de trabajo de una embajada es el de obtener información para el país que los envía. El espionaje ha existido siempre, desde épocas inmemoriales, y es la manera en que los países conservan su poder. Es justificable, como bien lo dices tú, espiar cuando está de por medio la seguridad nacional, cuando está de por medio la soberanía de un país. En esos casos es justificable, incluso en algunos países, en sus congresos, sus parlamentos, existe una comisión especial para atender el tema del espionaje, que asimismo ese grupo parlamentario está considerado como un grupo exclusivo al cual el gobierno le comparte información de inteligencia y que están comprometidos a no develar. Claro. Y de tal manera que el Congreso sí controla a los gobiernos desde ese punto de vista, con un grupo especial. Desde ese punto de vista, el del cuidado de la soberanía y la seguridad nacional y la seguridad interna, es válido el espionaje. Pero en el caso que tú me acabas de decir, cuando el espionaje oculta la verdad, cuando el espionaje, como el caso que mencionas de esta escena donde se ve que viene otro disparo al cuerpo de Kennedy, pues entonces estamos viendo que el espionaje no está siendo utilizado para esos fines, sino que ha sido utilizado para mantener a un grupo hegemónico en el poder. Desde ese punto de vista sí es perverso. Ahora, el problema en el que está Snowden es un problema grave. Sí. Porque si llega a Estados Unidos o llega a algún país aliado a Estados Unidos... Lo detienen y lo juzgan por traición. Y tú sabes que en Estados Unidos... Pena de muerte. Es pena de muerte. Sí. El señor, si llega a Estados Unidos o llega a Inglaterra o llega a cualquier país aliado a Estados Unidos, está condenado a morir. Así es. Pero también es cierto que está ahorita en Moscú. Y Moscú, pues, va a aprovechar la presencia de este personaje para sacarle jugo, como siempre lo ha hecho. En un momento dado, pues, puede pedir asilo político también allá. Digo, ha habido muchos casos al revés también. No sé si recuerdas el caso famoso de Vladimir Mitrokin, de la KGB, que pide asilo a Estados Unidos. Es el que detona todos los detalles de cómo la KGB pagaba a Salvador Allende, desde la campaña, cómo estuvo financiando la KGB, porque bueno, se buscaba finalmente que hubiera un socialismo que surgiera de un proceso electoral, de un proceso democrático, lo cual no se había dado nunca hasta ese momento. Antes habían llegado a través de golpes de Estado, a través de revoluciones, de movimientos armados,
y ahí el socialismo con Allende se da pues de una manera electoral, ¿verdad? Gracias a esa tripolarización que había en Chile, ¿no? Que fue lo que favoreció, que le permitió llegar con un 30 y tantos por ciento, 36% de la votación al poder. Me gustaría agregar algo más. Esta filtración del video del asesinato de Kennedy, yo creo que es utilizado por Snowden y quienes lo protegen como una especie de, miren lo que yo tengo, miren la información que yo tengo. Esta es una probadita. Lo cual genera simpatía ante la población mundial, porque lo ve todo el mundo. Sí. Y esa simpatía mundial, esa empatía que crea, lo protege de alguna manera. Si por alguna razón llegase a caer en manos de los Estados Unidos, ya me imagino la cantidad de organizaciones de los derechos humanos estarán dispuestos a defender y hacer un escándalo impresionante con tal de que lo liberaran o no lo ejecutaran. Sí, la única forma que tiene él de salir es algún sistema filtrando información y un sistema de protección de testigos desaparecer, pues. Lo único que puede hacer él es desaparecer en algún país que le dé asilo, o sea, que primero que le den asilo y después desaparecer. Es la única forma que puede protegerse y no sé si lo puede hacer, porque si no también, no solamente lo pueden juzgar, sino la CIA también lo puede ultimar. Y ahora hay que ponerse ahora también los zapatos de Putin, del presidente Putin. No, es un problema para él tenerlo allá, obviamente que es un problema para él porque le está afectando. Lo necesito, lo quiero aquí, pero tengo la presión de Estados Unidos. Porque ya no hay esa guerra fría que se dio en los 70s, ¿no? A lo mejor ya no es tan necesario, a lo mejor es más incómodo que otra cosa. Y lo que estabas comentando sobre la CIA, déjame platicarte una anécdota. Definitivamente la CIA existe y opera, eso es claro. Yo fui contactado por ellos. Cuando fui diputado federal, por mi cercanía con el grupo que estaba en el poder en ese momento, en el Partido Acción Nacional, tuve una invitación a cenar un día de quien estaba aquí como attaché diplomático, una cosa así, en la embajada. Y conocía perfectamente bien a don Luis y ni siquiera le acepté que pagara la cena. Me ofreció recursos para que yo le siguiera proporcionando información y meterme en una lista de los dirigentes de Acción Nacional que ya recibían recursos, y me dio nombres. Espero que no hayas compartido con ellos mis boletas de calificaciones de primaria. Sería muy penoso para mí. No, les platiqué lo que hacías en el tumbling, nada más, dije que tuvieran cuidado contigo. Sí, la CIA opera ya abiertamente. Sí, no, definitivamente. Yo, la verdad, no les acepté ni que pagaran la cena. Le dije que podían acudir a todos nuestros eventos y yo le di mi panorama. Estábamos en 1992, yo le dije claramente que íbamos a ganar en el 2000 la presidencia de la República, le expliqué por qué, le expliqué en gráficas cómo subía el Partido de Acción Nacional, cómo bajaba el PRI, en dónde se cruzaban las líneas, lo cual eso, pues yo creo que ya lo sabían, ¿verdad? Y de ahí incluso durante un tiempo había una serie de correos electrónicos que enviaban sobre diferente información, y sí les llegó a compartir alguna información, sobre todo del EPR, que también me llegaba a mí. O sea, los del EPR me hacían el favor de enviármela, entonces yo se la transmití, pero siempre fue gratis, para que tuvieran comunicación, para que tuvieran información. ¿Eres chismoso? De alguna manera creí que sí era importante y por lo menos mantuve la relación durante un tiempo, después ya la perdí. Obviamente perdí la relación de poder y ya perdimos la relación. ¿Y pagan bien por la información? No me pagaron un peso, no quise cobrar porque sentía que de esa forma entonces sí ya me estaba comprometiendo y no lo podría hacer público. En cambio sé de algunos expresidentes nacionales del PAN que antes de ser presidentes nacionales sí estaban en la nómina y que sí cobraron, y creo que cobraron bien. Lo cierto es que la CIA ya actúa de manera abierta, ya no es encubierta como antes. El gobierno norteamericano tiene otras agencias de seguridad, que ese sí las mantiene ocultas. En un momento determinado se habló tanto de la CIA, porque recordarás que desde los años 50, 60 y 70, el gobierno norteamericano nunca reconoció la existencia de la CIA. Claro, no lo reconoció. Se hablaba de la CIA, no, perdóname, todavía en los años 70 la CIA era un tema intocable para el gobierno norteamericano. No sé en qué año ya la CIA tomó la decisión de hablar abiertamente y reconocer la existencia de la CIA como su agencia de investigación, pero eso lo hizo porque cuando ya tenía armada otra agencia de investigación oculta. Y parece que no hay una, que hay 2, 3 o 4 agencias de seguridad que trabajan cada una por su cuenta y todos rinden cuentas a quien es considerado el
coordinador de la Agencia de Seguridad Nacional, la ASN. Él realmente es quien maneja a la CIA y a las agencias de seguridad que aún todavía desconocemos que existen y que operan. Déjame darte un ejemplo de donde el espionaje es justificable. Imagínate que gracias a un espionaje hubieran podido lograr detectar y desactivar la tragedia de Nueva York. Ese día negro de septiembre, el 11 de septiembre, ¿no? Sí. Imagínate que hubieran podido lograrlo hacer. Justificable totalmente. Ahí era justificable todas las vidas humanas que se hubieran podido haber salvado, ¿no? en esa oportunidad. Imagínate que pudiéramos detectar, bajo la presencia de cámaras en todas nuestras ciudades, un ilícito, un secuestro, y en ese momento poder actuar. Pero Enrique, sí, también reconoce la parte oscura. Sí, claro. ¿Cuántas veces la CIA o las agencias de seguridad norteamericanas participaron en el derrocamiento de gobiernos legítimos en todo el mundo? El caso de Chile. El caso de El Salvador Allende. De Irán. Cuando dio un golpe de Estado al presidente iraní y pusieron al Shah de Irán para poder tener acceso al petróleo. Y una cantidad de intervenciones políticas que dieron al traste con elecciones democráticas. No, definitivamente. No sé si recuerdas, voy a decir una mala palabra, pero no la dije yo, la dijo Eisenhower respecto a Somoza. ¿Sí? Decía, Somoza es un hijo de puta, sí, pero es nuestro hijo de puta. Ellos lo habían puesto. Ellos tenían ahí el control en Nicaragua y bueno, por eso lo mantuvieron durante tantos años. Sí, definitivamente tuvieron que ver mucho con todos esos gorilatos que se dieron durante mucho tiempo en el asesinato de Torrijos, de Panamá, y la imposición de Nogueira, se llamaba el que sustituyó al presidente Noriega, que tuvieron que intervenir en el país, sí, militarmente, para apresarlo. Por sus nexos con el narcotráfico. Entonces, hay los clarososcuros, ¿no? No, definitivamente, no son el agente James Bond que está de traje, ¿verdad? Sino son más bien quien recaba información, pero es una actividad que todo gobierno lo debe hacer, que tiene la obligación de alguna forma también de hacerlo, que lo hace el gobierno mexicano, el CISEN de alguna forma, esa es una central de inteligencia que incluso tiene un expediente mío, me lo tiene medio mal, ya me lo han pasado y no está tan bien diseñado, pero ahí me tienen anotado. Seguramente te han de tener a ti también. Nos vamos a una pausa. ¿Sí? A lo mejor nos están viendo la CIA. También nos están viendo por allá. Saludos a la CIA. Gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí en nuestro último bloque, ¿verdad?, de Café de Nadie. Bueno, vamos a comentar, aunque es tema para después desarrollarlo con mayor amplitud, ese gran déficit que ha presentado en el informe, que se ha presentado alrededor de las finanzas del Seguro Social, un déficit de 18 mil millones de pesos al año, y es un serio problema eso, sobre todo por la corrupción que está cercana, ¿verdad?, a este informe. Rápidamente, Javier, para irnos sobre los otros temas, ¿qué hacer con el Seguro Social? ¿Lo rifamos? ¿Qué hacemos con él? No lo sé, realmente es un problema muy serio. Aquí se ha intentado de mil maneras de buscar la manera de cambiar el contrato colectivo de trabajo, que tengo entendido que representa una gran carga financiera para el Seguro Social, por la gran cantidad de compromisos y de prestaciones que ese contrato tiene. Tiene un sindicato muy fuerte y muy sólido, muy integrado. Y es uno de los sindicatos que tiene un contrato colectivo de trabajo con las mayores ventajas. 90 días de aguinaldo, yo quiero trabajar allá aunque sea de intendente. Además, cuando te jubilas con el 150% de tu jubilación, cosa que ningún mexicano tiene. Entonces, para trabajar en el Seguro Social es como formar parte de una élite exclusiva, y eso
pues tiene que corregirse en primer lugar. Y en segundo lugar, pues buscar dónde están los hoyos por donde se va tanto dinero, pero fundamentalmente el problema reside en cómo ha cambiado la estructura demográfica de la población. Ahora la gente vive más años. Así es. Y ese vivir más años significa que vas a tener enfermedades, tú lo sabes, tú eres doctor, Sí. enfermedades largas y caras durante mucho tiempo. Cáncer, diabetes y otro tipo de enfermedades que son muy caras y que tiene que atender el Seguro Social y que cada vez son menos las personas que con sus aportaciones financian al Seguro Social para darle atención a la gran cantidad de jubilados ya ancianos y que tienen derecho a recibir servicio médico. Creo que ese es el problema. La solución no la sé. Le toca a los expertos que están dentro de las entrañas de las finanzas del Seguro Social encontrar la solución, pero urge porque esa institución es la base de la seguridad social de México. Tenemos que invertir mucho en medicina preventiva, Javier. Todo lo que se invierte en medicina preventiva tiene una gran repercusión económica después. Si ahorita no dejamos de tomar refresco, si no dejamos de convertirnos en una sociedad que está comiendo productos chatarra y que está teniendo niños obesos, esos niños y jóvenes obesos van a ser diabéticos en el futuro y van a tener serios problemas, y es un barril sin fondo lo que le eches a la atención. O sea, lo que es ya la medicina curativa es un barril sin fondo. Tienes que invertir en medicina. ¿Y el café? No, el café no hay problema. Una taza de café al día tiene antioxidantes y funciona bien. Y yo lo tomo aquí, este café muy rico aparte, frío, ¿verdad? Porque como yo me gusta tomarlo. Pero sí es un grave problema. Gravísimo lo que acabas de decir, es totalmente cierto, pero la situación crítica es que esta institución, que está en déficit y que si sigue así va a ser inviable financieramente hablando, es el sostén de casi el 80% ¿Sí? de la seguridad social del país, de tal manera que sí urge resolverlo, habrá que tomarse medidas drásticas. Yo creo que un cambio en la edad de jubilación está por venir. Hace poco ya se dio, se tendrá que volver a dar 1 o 2 años más. Eso ayuda en mucho al refinanciamiento del Seguro Social. Y en segundo, una reestructuración del contrato colectivo de trabajo, que es injusto para los mexicanos. Así es. Tal vez a lo mejor después alguna fusión IMSS pudiera darse. No se lamentaron los gobiernos panistas, a ver si este gobierno o el que sigue se anima a hacerlo, para que exista una sola seguridad social precisamente en el país. Bueno, va a haber elecciones en 14 estados, tenemos elecciones en Aguascalientes, Baja California, Durango, Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, y también en Coahuila se reúnen ayuntamientos, en Hidalgo solamente Congreso, y Baja California la única entidad donde también se elegirá gobernador y donde me dicen mis amigos que hay riesgo para el Partido Acción Nacional de mantener esa gobernatura que es emblemática, que se tiene desde 1989, que la gana el presidente municipal de Ensenada, Ernesto Rufo Apel. Aunque hay muchas oportunidades de ganar en muchos otros municipios importantes en los procesos electorales. Quiero entender entonces que ese riesgo que tú ves de que el PAN pierda las elecciones en Baja California Norte responden al color de tu camiseta el día de hoy, a ese anuncio que dice Best Aqua. No. Esta playera naranja no es no tiene connotaciones políticas. No es de la exconvergencia, porque aparte ahora ya es Movimiento Ciudadano. No. Best Aqua es un centro de desarrollo integral donde estoy colaborando, sirve para la detección de la inteligencia de los niños, y estamos teniendo cursos de verano. Sigue siendo panista. Enrique Cabello Peraza morirá siendo demócrata cristiano de izquierda, morirá siendo panista. Perdón, fue error mío haber creído que la camiseta tenía algo que ver con ese riesgo del que hablas. En alguna ocasión en Oaxaca intenté salir en procesos electorales, en 2006 precisamente, o en 2007, no recuerdo, vestido con una playera roja, y me pararon. Mi asistente de allá de Oaxaca dice, no, doctor, usted no puede salir así. ¿Por qué? Porque está usted diciendo que es priista. Y yo tengo esos colores superados. Yo puedo poner la camiseta del color que quiera y yo sigo siendo quien soy, ¿no? Lo mejor es traer camisa rosa. Así no te identifican con ningún partido. Ok. Ahora, bueno, pues vamos a ver cómo les va y cómo se reconforma, ¿verdad?, el mapa electoral en los siguientes días, ¿verdad?
Muy bien, pues ojalá le vaya bien a todos los partidos, pero lo mejor, lo que más esperamos es que no haya problemas postelectorales, que todo transcurra en paz. Eso es lo más y importante. calma. Y yo, estimados escuchas, les quiero presentar un libro que ya está a la venta. Lo pueden conseguir en Amazon. El nombre del libro es Más allá del tiempo. Hermoso nombre, Más allá del tiempo. El autor está aquí frente a mí, Enrique Caballero Peraza. Le pedí que me permitiera presentar este libro porque pues yo ya lo empecé a leer y créanme que es una joya literaria. Nunca había yo visto que se abordara un tema de esta manera. Tu libro es heterodoxo, no cumple con las reglas normales de una novela. Manejas los tiempos. Imagínense ustedes, el libro narra la genealogía desde una persona en el año 1000, digamos, son 1000 años de historia lo que tú narras, de la vida de personajes, algunos personajes muy interesantes, que algunos fueron reyes, otros fueron monjes, otros fueron obispos, otros no fueron nada, otros fueron grandes asesinos, inclusive, y toda una genealogía, y el manejo que haces del tiempo es impresionante. Yo estoy cautivado con este libro. Lo pueden conseguir en Amazon. Ojalá se publique. Ojalá la cámara pueda enfocar. Acá está. Más allá del tiempo. ¿Cuánto cuesta, Enrique? En Amazon $3.99. O sea, porque nada más te envían la descarga. Pero puedes también, si quieres el libro impreso, en pocos días vas a poder pedirlo. Ojalá. Y al rato tendré yo ejemplares también. Voy a sacar con un tiraje local. Ya se fue publicado. Viví 6 meses de él, así que ya puedo decir que soy un escritor semiprofesional. Fue publicado en 2010, a finales de 2010. Y ahorita el asunto es que después de que ganamos el relato Has visto tu sombra, Sí. ganamos un pequeño ahí concurso, ¿verdad?, de relatos de misterio y suspenso. Amazon me contactó para que pudiera yo enviar mis escritos y pues no solamente enviamos pronto vamos a comentar sobre los siguientes. Yo recomiendo que lean este libro para que cuando Enrique Caballero sea famoso como escritor, ustedes digan, yo ya lo había leído. Muchas gracias, Javier. Muy bueno. Te agradezco. Bueno, las efemérides, ¿verdad? En 1937 desaparecieron con su avión en el Océano Pacífico mientras realizaban un viaje de circunnavegación en su etapa entre Nueva Guinea e Isla de Howard. La aviadora y pionera americana Amelia Earhart, de 30 años, y su copiloto Frederick Noonan. Según los operadores de radio que recibieron una transmisión minutos antes de perderla, Earhart les alertó de la escasez de combustible en los depósitos. Amelia, una mujer avanzada en el campo de la aviación, fue en 1928 la primera fémina en hacer sobrevolar el océano Atlántico, que 4 años más tarde también cruzaría, pero ya sola ella. Fue asimismo una gran defensora de los derechos de la mujer y bueno, su desaparición causó en ese tiempo estupor, ¿verdad?, en el planeta. Eso fue hace 76 años. La siguiente efemérides. Y unos años antes, en el año de 1915, en su exilio dorado de París, Francia, muere el general conservador y expresidente mexicano Porfirio Díaz, hace exactamente 98 años. De hecho, hay un movimiento ya desde ahorita que Para busca traerlo. en el centenario de su fallecimiento el traer los restos, ¿verdad?, que siguen siendo visitados allá en París. Y bueno, yo creo que finalmente hay que hacerle justicia a un hombre que, aunque fue, pues al igual que el otro oaxaqueño, Benito Juárez, se quedó casi 30 años en el poder, pero logró conducir a México de una forma apropiada, ¿no? Creo que a don Benito lo único que le pasó es que no supo retirarse a tiempo. Igual Porfirio Díaz. Perdón, a Porfirio Díaz, prácticamente. Igual a los dos, exactamente. Y en 1566, pues murió en el Salón de Provence, Francia, Michel de Nostradamus, matemático y astrólogo francés, todo conocido, ¿verdad?, sobre todo por las profecías, ¿verdad?, hace 447 años. Y estas son las efemérides, ¿verdad?, de julio. Pues muchísimas gracias. Yo quisiera enviar un saludo, ¿verdad?, a dos personas, a Coral Alcántara Jiménez, que nos ve desde la Ciudad de México siempre, a don Fruto, nuestro taxista de cabecera que nos traslada para todos lados y que dice que está pendiente de aquí de nuestro programa. Javier, no sé si quisieras agregar algo.
Saludos a mi hijo Javier, que está de vacaciones aquí. Claro. Mijito, te mando un beso. Saludos a todos. Y estamos todos al pendiente de ese embarazo de Diana Loesa, que ya pronto va a llegar, ¿verdad? A feliz término. Estamos esperando ahí que nazca va a ser la hijada de Café de Nadie esa nena. Gracias. Nos vemos el próximo martes.